Muy bien. Vamos a tener entre cada lección algunas interacciones con gente de Zoom. La gente que está allí en el Zoom, ojalá prenda su cámara. También aquí en el auditorio. Bueno, va a ser bien especial. Entonces, 3 lecciones nos envuelve este tema. Yo quisiera que fuéramos entonces a la palabra del Señor, por favor. Quisiera que fuéramos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, para que tengamos la lectura general. La lectura general, capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Por favor, busque la palabra del Señor en esta hora y acompáñeme a esta lectura que es la base de este super mentoring, de este entrenamiento, y quiero que le preste cuidado de una manera muy especial. Capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar. ¿Les qué? Pero ahora les está hablando en qué, note, en parábolas. Y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado. Note, he preparado. Diga conmigo, he preparado. Esto es importante, iglesia. Otra vez repítalo, he preparado. Señores, todo está listo. Gracias, todo está listo. Hay algo que el Rey ha preparado para usted. Hay algo que el Rey ha preparado para nosotros. Ya está listo y ha preparado comida. Mis toros, animales engordados, han sido muertos y todo está listo. Señores, todo está listo en el reino. Gracias por el entusiasmo. Todo está listo. Gracias. Vengo a decirle a alguien: tu victoria está lista. Tu bendición está lista. Todo está listo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están. Otra vez, mire que se insiste mucho. Las bodas están. Wow, gracias. Las bodas están ¿qué? Preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id. Es que parece una palabra interesante. Id. Hágame el favor. Id. ¿A dónde? A la salida de los caminos, y llamen a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio. Y aquí aparece un detalle curioso de esta parábola. Y vio a un hombre allí que no estaba vestido de boda. Y el rey hace una pregunta: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y repita lo último conmigo: porque ¿qué? Porque muchos son llamados y ¿qué? Y pocos escogidos. Vamos a hablar de nuestra primera lección de este super mentoring, porque la primera lección: el rey ha preparado una boda. El rey tiene preparada una boda. Hay una fiesta que está lista. Gracias. Hay una boda que está lista. Tú tienes que entender esto. Lo primero que yo quiero que entendamos es que el rey ha preparado una boda. De eso tiene que ver.
Ahora, note, si usted observa con cuidado en su material y los que están conectados, yo quiero que en esta lección tú puedas entender la naturaleza y propósito del reino. ¿Qué es el reino? ¿Cuál es el propósito? Y que al final de esta primera charla tú y yo podamos saber lo que es el reino. Porque a veces parece que lo supiéramos, pero no. Necesitamos saber qué es el reino y sobre todo entender cuál es la prioridad del reino. Este super mentoring se basa en 3 cosas fundamentales: reino, evangelismo y discipulado. Repita conmigo: reino, evangelismo y discipulado. Una vez más, ¿en qué se basa? Reino, evangelismo y discipulado. 3 grandes columnas. No podemos evangelizar y hacer discípulos si no entendemos naturaleza y propósito del reino. En una población, en un reino, había un mendigo. Había un mendigo tirado a la calle y de pronto ese mendigo vio al rey que venía con toda su pompa, con todo su lujo. Y el mendigo dijo: wow, le voy a pedir algo al rey. Vio la oportunidad de pedirle algo al rey. Y cuando el rey pasó cerca del mendigo, el mendigo estiró su mano y le dijo: rey, dame algo porque mire cómo estoy en esta miseria. Y el rey lo miró y le dijo: ¿y por qué te tengo que dar algo? Más bien, ¿por qué tú no me das a mí? Y entonces el mendigo: ¿pero cómo? Tú eres el rey. Pero el rey le dijo: no, yo no te voy a dar nada. Precisamente como soy tu rey, dame tú a mí. Entonces el mendigo, muy adentro, muy hacia adentro, así como usted cuando piensa cositas allá, muy hacia adentro se enojó, medio enojado, pensó: ¿qué tengo? ¿Y sabe qué tenía? El mendigo solo tenía una naranja, tenía unos granos de arroz y tenía otras cositas ahí insignificantes. Y el mendigo, y un pan tenía. Y el mendigo dijo: la naranja y el pan es mucho. Le voy a dar 5 granos de arroz nomás al rey. Y agarró 5 granos de arroz y se los dio al rey. Y entonces el rey le dijo: vio que siempre tienes algo para dar. Por cada grano le dio una moneda de oro. El mendigo hizo como usted. Wow. Entonces cuando el rey le dio 5 monedas, el mendigo dijo: rey, aquí tengo más para darle. Pero el rey le dijo: no, solo lo que me diste de corazón es lo que yo te devuelvo. ¿Sabe que aún siendo pobres somos egoístas? ¿Sabe que aún nosotros desde nuestra pobreza somos egoístas? Y en esta ilustración es fácil identificar a nuestro Dios como el rey. Nosotros somos muchas veces como el mendigo. A veces el rey nos pide algo. La pregunta es: ¿qué te está pidiendo el rey? Porque muchas veces nos negamos a darle a Dios. Nos negamos a darle a Dios lo que Él nos está pidiendo. Porque a veces pensamos que Dios no nos va a devolver, cuando todo lo contrario. Cuando tú le das a Dios, Dios te puede devolver al 100 por 1. Vamos, alguien puede aplaudirle al Señor. ¿Sabe que este super mentoring y este estudio tiene que ver con lo que el rey te pide? Muchas veces nosotros venimos a saber qué me da el rey. Pero escúchame, iglesia que está acá, escúchame, pastores, gente, ¿qué te está pidiendo el rey en este tiempo? De eso tiene que ver este super mentoring. No es lo que yo le pida al rey, es qué me pide el rey a mí. ¿Qué te está pidiendo el rey? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué es lo que el rey te está pidiendo? Y muchas cosas pudiéramos darle, pero sabe que a la luz de esta parábola, ¿qué es lo que el rey nos está pidiendo? Por lo menos el rey te está pidiendo que tú salgas, que tú ganes vida.
Gracias. Dije que el Rey está pidiendo que tú ganes vidas. De eso se trata esto. Que tú y yo podamos salir y ganar vidas. Saber cómo traer vidas al reino de los cielos. Eso nos pide el Rey. Sentir pasión por llenar la boda de su Hijo. Señores, estamos acostumbrados a venir a la iglesia a ver qué me da el Rey. Pero el Rey pasa hoy para ver tú qué tienes. ¿Qué es lo que tiene la iglesia para dar? Así sean 5 granos de arroz, pero el Rey puede bendecirte. ¿Qué es lo que tenemos para dar? Para entender esta parábola y esta primera lección, tenemos que mirar entonces el motivo y los destinatarios de esta parábola. No podemos estudiar esta parábola si no descubrimos primeramente el motivo y los destinatarios de la parábola. Es muy importante. Note usted, ¿a quién está dirigida esta parábola? ¿Por qué? ¿Por qué se dio esta parábola? ¿Qué fue lo que la ocasionó? ¿Qué fue lo que hizo que esta parábola se diera? Vale la pena que usted vuelva a leer el capítulo 22, el verso 1, porque ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que volvió a hablarles Jesús y les habló por parábolas, les habló por parábolas. ¿Y qué les dijo? El reino de los cielos es semejante a una fiesta de boda. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta que yo le hago al texto? ¿A quién le está hablando? Cuando usted busca enseñar, cuando usted estudia la palabra, tiene que hacerle preguntas al texto. ¿A quién le está hablando Jesús? Porque la parábola no es para nosotros hoy directamente. Jesús se la dirigió a alguien y tenemos que saber a quién se la dirigió y por qué, para que sepamos qué es lo que Dios nos habla a nosotros. Entonces, veamos el motivo de la parábola. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Dios habló esta parábola? ¿Por qué Jesús? Y es muy interesante. Permítame ir un capítulo atrás. No lo vamos a leer, pero la historia rápidamente. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 21, ¿qué es lo que usted lee en el capítulo 21? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Se acuerda? Cuando Jesús entró y todo el mundo lo alababa y hosana, etcétera. Apenas Jesús entra, ¿a dónde va? Al templo. ¿Y qué hizo Jesús en el templo? No, que leer Biblia, Dios mío, hay que orar, Dios mío. Jesús fue a patear mesa. Usted se imagina a su pastor pateando mesa. La gente a veces ve a Jesús con amor. Imagínese que usted fuera discípulo de Jesús, andando 3 años con él, escuchando, y de pronto cuando entra al templo, pastor, uy, este es mi pastor. ¿Qué le pasó? Léalo. No lo vamos a leer por tiempo, pero lea que Jesús volcó las mesas de los cambistas, los insultó, le dijo, esto se ha vuelto una cueva de ladrones, señores, pero mi casa es casa de oración. Porque esa gente había perdido, ¿no? Capítulo 21, verso 23. Después de que produce esa revolución, en el capítulo 21, verso 23, dice la Biblia que Jesús volvió al templo. Y mire lo que dice: cuando vino al templo, los principales, ojo con esto, entonces aquí aparece, cuando vino al templo, ¿a quién le habla? A los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y se le acercaron a él mientras él enseñaba y le dijeron: oiga, tengo una pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, lo que acabó de hacer, que fue patear mesa, pero también con qué autoridad usted enseña. Pero sobre todo, ¿quién te dio? Entonces observen, hay una pregunta en el ambiente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu autoridad, Jesús? ¿Cuál es tu autoridad? Yo quiero saber
¿Cuál es la autoridad que usted tiene? Entonces observe, por favor, el contexto en donde está Jesús. Ojo, Jesús no está en la calle en este momento. El contexto de Jesús es en el templo. Y en el templo, ¿quiénes están? Señores, están los principales sacerdotes, están la gente de años en el templo, están los conocedores de Biblia, los que se han leído la Biblia de pasta a pasta, señores, los que tienen títulos, los rabinos, los doctores en teología. Pero Jesús dice que estaba enseñando. O sea que hay gente que tiene hambre de lo que Él está enseñando, mientras que hay otros que están con una pregunta. Gracias. Hay gente que tiene hambre de lo que Jesús enseña, pero hay otros que están cuestionando. Y los que más cuestionan son los principales del templo. Oh, gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo le responde Jesús a la pregunta? Mire, Jesús era tremendo. Si a usted le preguntan con qué autoridad usted debería ser, la autoridad me la dio fulano y tal, listo, rápido. Pero Jesús no respondía así. ¿Sabe cómo respondió Jesús? Con otra pregunta. Y con unas parábolas. ¿Sabe que Jesús respondió con una pregunta? Les dijo, bueno, yo les voy a responder, díganme el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Y los pobres comenzaron a decir, si decimos del cielo, entonces ¿por qué no le creemos? Si decimos de los hombres, Juan era profeta. Entonces le dijeron, Señor, no sabemos. Eso le dijo, yo tampoco sé. Lo dejó igualito. Tremendo era Jesús. Pero luego, léalo en su casa, el capítulo 21. Luego Jesús cuenta tres parábolas. Tres parábolas. La parábola de la boda. La parábola de la boda entonces pertenece a esa trilogía de parábolas para responder a un interrogante. ¿Cuál es el interrogante que hay que responder? ¿Con qué autoridad? Entonces yo quiero que quede claro algo. El motivo de la parábola surge para responder el cuestionamiento que los líderes religiosos le hicieron a Jesús sobre su autoridad, sobre su autoridad. Es importante que tú y yo lo entendamos, porque lo que está en juego es la autoridad del reino. Es lo que está en juego. Ahora, teniendo claro el motivo, pues obviamente se discierne rápidamente a quién le dirigió Jesús entonces la parábola. Sí, señores. Entonces los destinatarios de la parábola, los destinatarios de esta parábola, ¿quiénes eran? Yo quiero que entienda eso, porque eso va a ser muy importante para el resto de esta noche. ¿Quiénes eran los destinatarios de la parábola? Los líderes religiosos. Vamos, diga conmigo, la gente del templo. Gracias, la gente del templo. ¿Quiénes eran los destinatarios? La gente del templo. Gracias. Los sacerdotes, los escribas, la gente del templo. Es más, Mateo 21:45. Si usted quiere ser todavía más directo, más específico, Mateo 21:45 dice: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué entendieron? Que hablaba de ellos. Pero dice la Biblia, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces note, hay un pueblo que lo está escuchando porque lo tienen por profeta, pero hay unos principales que lo quieren matar. Los líderes religiosos son los destinatarios. Entonces, los líderes religiosos son los destinatarios del mensaje de la parábola de la boda. Ojo con esto, que es importante que tú lo entiendas. ¿Quiénes son los destinatarios? Y una vez más, señores, la gente del templo.
La gente del templo no entiende la naturaleza y el propósito del reino. Llevan tantos años metidos en el templo que han perdido el entendimiento de la naturaleza y propósito del reino. ¡Wow! Y esto es importante. ¿Y por qué es importante que lo entendamos? Porque entonces cuando yo estudio esta parábola, yo tengo que entender que Jesús no se la está hablando a la gente que está afuera, sino se la está hablando a la gente del templo de esa época. Pero hoy le habla a los del templo de hoy. Porque los sacerdotes de hoy, dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Así que tú y yo somos sacerdotes. La pregunta es: ¿qué clase de sacerdotes somos? ¿Somos gente que valoramos lo profético o somos gente que queremos matar la visión de Jesús? Ay, alguien dice amén. Señores, con los que Jesús más está luchando no son con los de afuera. Los de afuera sabían que Jesús estaba en algún lugar y llenaban, corrían. Los del templo todo lo cuestionan. En la iglesia con los que más se lucha por la visión son con los del templo, con los que llevan años, con los que conocen. Señores, todo lo cuestionan. Tal vez porque hemos perdido la comprensión de qué es el reino. Estos fariseos, estos escribas, habían perdido eso. Pero el rey ha preparado una boda. Gracias. Dije que el rey ha preparado una boda. ¿Alguien lo puede creer, hermano? Entonces, escuche bien, iglesia. El mensaje es claro. El mensaje de esta parábola es para gente del templo. Del templo. Para líderes religiosos que dejaron de amar lo que Jesús amaba. ¿Y qué es lo que Jesús ama? El reino, las almas. Porque Jesús está enseñando y ellos no entienden cómo Jesús enseña. ¿Por qué le enseña a esta gente? ¿Sabe? La gente del templo no entiende la naturaleza y el propósito. Y quiero repetir eso. Usted tiene que entender esto. La gente del templo no entiende la naturaleza y el propósito del reino. Estos señores la habían perdido totalmente. La pregunta es: ¿cómo es el reino? Entonces veamos en segundo lugar la naturaleza y el propósito del reino. Rápidamente entendamos la naturaleza, entendamos el propósito del reino. ¿Cuál es? ¿Cómo es el reino? Volvamos a leer el capítulo 22, verso 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. ¿Para quién? Para su hijo. Entonces aquí surgen dos grandes cosas. Primero, si usted quiere llamarlo, ¿cómo es el reino de los cielos? Note usted que los discípulos, o más bien los del templo, preguntaron: ¿cuál es tu autoridad? Y Jesús contó parábolas y llegó a esta parábola. Y esta es una parábola de esas que poco se predica a veces. ¿Sabe que hay parábolas que se predican mucho, pero otras que se predican poco? Y tal vez porque hay parábolas que lo ponen a uno con dificultad. Y esta parábola tiene una dificultad. Tiene una pequeña dificultad. Vamos a ver si salimos bien librados o bien enredados. Pero esta parábola tiene una pequeña dificultad. Sin embargo, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante. ¿A qué? A un rey que preparó una fiesta. Gracias. Un rey que preparó una fiesta. Gracias por el amén. Señores, entonces, ¿cómo es el reino de los cielos? Tendría que decirle dos cosas que no son. El reino de los cielos no es una dictadura, primero. Tú tienes que entender esto. El reino de los cielos no es una dictadura, ni tampoco el reino de los cielos es un régimen.
militar absorbente. Jesús no habló de eso cuando habló del reino. El reino de los cielos no es una dictadura, repito, ni es un régimen militar absorbente, subyugante, opresor. No. ¿Qué es el reino de los cielos? Vamos, alguien debería gritar lo que es el reino de los cielos. Sí, señores, el reino de los cielos es una fiesta. Alguien debería gritar, es una fiesta. Vamos, levanta la voz, porque el reino de los cielos es una fiesta. El reino de los cielos es un gran banquete. No, alguien no me escuchó, es un banquete. Y lo bueno es que está preparado toda la comida y la victoria. Dios mío, tú tienes que entender lo que es el reino de los cielos. Entonces note, aquellos señores del templo, por lo tanto, ¿qué habían perdido? El concepto de fiesta. ¿Será por eso que para muchos de nosotros servir a Dios es, perdóneme que se lo diga, se lo digo a los colombianos, qué mamera? Algunos están porque dicen, bueno, si no estoy, pero, y por eso hay que arrastrarlos y darle manivela y manivela. Y hay que darle manivela. ¿Sabe por qué? Porque usted ha perdido el concepto ¿de qué? Señores, cuando usted va a una fiesta, ¿cómo está? Se alegra, se pinta. Las mujeres se tiran el cabello. Porque el reino de los cielos, ¿qué es, señores? Vamos, alguien alaba a Dios, es una fiesta. Es una fiesta. Tengo que entender eso. El reino de los cielos es un banquete. Pero ¿una fiesta de qué? Romanos capítulo 14, verso 17. Rápidamente, señores. Pablo nos definió de una manera más clara lo que es el reino. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una vez más, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Señores, así que el reino de Dios, ¿qué es? Es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. ¿A qué fiesta yo invito a la gente? A una fiesta de justicia, a una fiesta de paz y a una fiesta de gozo en el Espíritu Santo, Dios mío. Está la naturaleza del reino. Entonces, cuando hablamos del reino, no hablamos de un lugar geográfico, hablamos de una naturaleza espiritual. La gente que es invitada a la fiesta del reino se debe caracterizar ¿por qué? Si tú de verdad estás en el reino, ¿qué tendrás? Justicia, habrá paz y sobre todo, eso, dígalo, habrá gozo. Esas son las marcas relevantes del reino de Dios para nosotros. Pero los líderes del templo, recuerde, a los que Jesús les habla, entonces, ¿qué han perdido? Sí. ¿Será que tantos años en el templo le ha robado eso? Y parece que pasa igual hoy. A veces muchos de nosotros nos ha robado tanto tiempo, nos ha robado la justicia, a veces el gozo y la paz. Y la paz. Pero ¿cuál es el propósito del reino? Entonces, entendiendo la naturaleza, ¿cuál es la prioridad del reino? La prioridad del reino. Y esto es importantísimo. Entender el propósito del reino. Porque Jesús mismo lo dio. Si usted lee el verso 2 de Mateo 22, vuélvalo a leer, porque es importante mantener su Biblia abierta o subrayar, señalar lo que está ahí.
Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Y aquí está la clave. ¿Para quién es la fiesta de bodas? No le escucho. ¿Para quién es la fiesta de bodas? O sea que ¿cuál es el propósito del reino? El Hijo. Señores, el centro del reino, ¿quién es? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Sí, tú tienes que entender que cuando tú invitas a una fiesta de boda, señores, es porque el centro de esa fiesta es el Hijo. Es porque lo que te da gozo es el Hijo. Por eso en el reino de Dios es una fiesta de boda, pero para el Hijo. Para el Hijo. La prioridad del reino no es tu bendición. Ay, gracias. Vuelvo a repetir eso. El reino es una fiesta de boda para el Hijo. Y la prioridad del reino no es tu bendición. La prioridad del reino es el Hijo. Gracias. Vuelvo a repetir, la prioridad del reino es el Hijo. Usted debería apasionarse en traer gente a Cristo, no porque lo va a meter en una religión. No, el reino no es religión. El reino es una fiesta para el Hijo. Es porque yo llevo gente al Hijo. Es porque el Hijo es el centro. Es porque el Hijo es el que quiere tener intimidad. Gracias. Dije que el Hijo quiere tener intimidad. Por eso la prioridad del reino es desarrollar una relación íntima con el Hijo. Escriba eso o subráyelo, porque creo que está en su material. Subráyelo, póngale resaltador, lo que usted quiera. La prioridad del reino, ¿qué es? Desarrollar una relación íntima con el Hijo. Aleluya. Por eso tenemos que entender algo que habían perdido estos señores, es la relación con el Hijo. Ellos están cuestionando a Jesús y el que está parado frente a ellos es el Hijo. Es el Hijo. La prioridad. Pero a la prioridad la están cuestionando porque no tienen una intimidad con Jesús. Sabe que el reino es una fiesta de justicia, paz y de gozo. Por eso, mi amado, entiende que el centro del reino no es nuestra bendición, repito. El centro del reino no es la solución de tus problemas. El centro del reino es Jesucristo. Aleluya. Es Cristo quien da justicia. Es Cristo quien da gozo y da paz. Toda la pasión que tú y yo debemos tener es por exaltar a Cristo Jesús. Pero permítame ir a la parte final, una reflexión final. Entonces, una reflexión final. ¿Con quién tienes intimidad? ¿Con quién tienes intimidad? Permítame ir cerrando. Es bastante lo que hay, Dios mío, pero permítame ir cerrando acá. ¿Con quién tienes intimidad? Si tú tienes claro que es una fiesta de boda, porque note, la parábola es clara, el reino de los cielos es una fiesta de boda para el Hijo. Y si habla de boda, va a haber matrimonio, va a haber intimidad. Ahora, todos sabemos en la figura profética que Cristo es el novio y la iglesia es su novia. O sea, ya Jesús estaba hablando de que iba a haber una iglesia. La iglesia debe tener intimidad con Cristo. Por eso el éxito en el año 24 tuyo y mío será la intimidad con el Hijo. Gracias. El éxito y la victoria será la intimidad con el Hijo. Vamos, vamos, alguien aplauda al Señor. Pero la pregunta final es: ¿con quién tienes intimidad? Y vaya conmigo a Juan, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Rápidamente, porque aquí sería otro tema. Pero solamente quiero mirar esta parte final que es poderosa. Juan capítulo 3. Juan 3:22, por favor. Dice la Biblia. Mire lo que está acá, tan interesante.
Yo no quiero que mire ahora la iglesia como cuerpo. La iglesia como cuerpo es una y debe tener intimidad, sí. Pero la iglesia tiene líderes, tiene gente que sirve. Y observe lo siguiente, la pregunta es: ¿con quién tienes intimidad? Porque dice la Biblia, después de esto, Juan 3:22, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Note, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Bautizando. Pero Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Pero observe lo siguiente. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mire esto tan interesante. Hay gente buena para picarlo a uno. Señores, hay gente que se le acerca a uno con unas preguntas tremendas. Y vinieron y le dijeron, hey, Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo, el que tú formaste, el que tú bautizaste al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora bautiza. Y todos. ¿Y todos qué? ¿Qué es lo que le estaban diciendo a Juan? Pongámoslo en términos de hoy, ¿qué le están diciendo a Juan? Oiga, Juan, mire, la iglesia de aquel crece más, ¿no? Mire, Juan, en otras palabras, Juan, ¿por qué no va y pelea por esos discípulos? ¿Usted no fue el que lo bautizó a él? Usted debería estar pendiente de esos problemas de la iglesia. Mire, cómo es que aquel que está bautizando, cómo... Señores, lo quieren enredar a Juan. Pero señores, Juan nunca se dejó enredar. Y mire la respuesta de Juan. Respondió Juan y dijo, entonces observe, aquí hay un problema. Jesús también, o más bien, ni siquiera Jesús, los discípulos están bautizando, están allí. Hay gente observando. ¿Cómo es posible que Jesús esté bautizando y todos se van con él? Juan, mire. Pero dice el verso 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Sabe qué está diciendo Juan? Si él está bautizando es porque ha recibido del cielo. Ah, gracias. Porque señores, si hay algo que tú y yo tenemos es porque lo hemos recibido del cielo. Es porque si hay un don que tú tienes es porque lo has recibido del cielo. Dios mío, alguien puede alabar a Dios por eso. Ay, Dios mío. Pero ahí no está el punto. Dice el verso 27, si no le fuere dado del cielo. Pero ahora el verso 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, así que a mí no me metan en el rollo. Yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante. Wow, póngale cuidado. Juan les dice, yo no soy el Cristo. Él es el Cristo. Y por eso a él todo mundo va. Porque el centro del reino, póngale cuidado. Pero yo sé quién soy. Yo soy el enviado. A mí no me carga esos problemas, porque yo soy el enviado. Yo tengo que entender quién soy. Tú tienes que entender quién eres. Tú eres el enviado. Hay gente que te va a querer poner en otros roles, pero tú eres el enviado. Hay gente que va a querer ponerte casi como el dueño de la obra. Tú no eres el dueño de la obra, tú eres el enviado. Gracias, tú eres el enviado. Tú tienes que entender, pero tampoco ahí está el punto central. Lo que a mí me parte la cabeza es esto, señores. Verso 29. Léalo con cuidado. El que tiene la esposa. No, espérese. El que tiene la esposa
es el esposo. ¿Quién es el que tiene la esposa? O sea, en otras palabras, ¿quién es el que tiene que cuidar de la esposa? ¿Quién es el esposo? Señores, ¿quién va a cuidar de la iglesia? El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado. ¿Sabe qué estaba diciéndole Juan a ellos? Señores, mi intimidad no es con la esposa. Gracias. Hay líderes que tienen más intimidad con la iglesia que con el esposo. Hay gente que está más pendiente de todos los rollos de la iglesia. Hay gente que está más pendiente de todos los defectos de la iglesia que de estar al lado del esposo. Y por eso se deja arrastrar por los comentarios de otros. Señores, a Juan lo quieren arrastrar y él dice, el que tiene la esposa es el esposo. Señores, el que cuida a la esposa, al esposo, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es estar al lado. Yo soy amigo. Yo soy amigo del esposo. ¿Y sabe qué? Yo le oigo. Le oye. ¿Y qué más? Y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo. ¿Cuál es mi gozo? Pues yo estoy viendo que muchos van a Él. Gloria a Dios. Yo me gozo de que la gente vaya a Cristo. Yo no estoy bien problemado si van más allá a Él. A mí me goza que la gente venga a Cristo. A mí lo que me interesa es oír la voz del esposo. Quiero cerrar, iglesia. ¿Qué voz tú escuchas? ¿Sabe que a veces uno vive escuchando más la voz de la novia o de la esposa y ha dejado de escuchar la voz del esposo? Y tu intimidad no es con la iglesia. Hay gente que sabe más los rollos de la iglesia que de Cristo. Está enterado de todos los chismes de la iglesia en vez de buscar a Cristo. Por eso está tan enredado y por eso termina amargado, porque vive teniendo intimidad con la esposa. Cuando el que cuida a la esposa es el esposo, tú debes ser amigo del esposo. Ay, Dios mío. No, ese aplauso medio doloroso. ¿Cómo termina Juan? ¿Cómo termina Juan? Verso 30. Señores, es necesario que ¿qué? Que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Cuál debe ser tu gozo? Oírlo a Él. Tú te debes gozar en oírlo a Él. Los amigos del templo, ¿se acuerdan? Han perdido el gozo de oírlo. Y muchos de los que estamos en el templo ya no nos gozamos de oír a Jesús. ¿Dónde es que escuchamos a Jesús? En la palabra. Que esta sea una noche para oír al amado. Este año habrá victoria si tú y yo escuchamos al Señor.